significa que el Tribunal Constitucional lo ha dicho muchísimas veces de una manera muy clara. Autonomía no es soberanía. No se puede confundir la autonomía como soberanía. La autonomía es un principio que tiene que hacerse compatible con el de unidad de la nación española. Por lo tanto, estos son principios que en alguna medida pueden entrar en cierta tensión, pero no se puede sacrificar ninguno de ellos. Ni la unidad de la nación española permitiría acabar con la autonomía, ni la autonomía se puede entender más allá de lo que es la unidad de la nación. Por lo tanto, es algo distinto a la soberanía. El único ente soberano es el pueblo español. La soberanía, lo dice la Constitución en su propio artículo 1, apartado 2, reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, y por lo tanto los pueblos de las distintas comunidades autónomas o las propias comunidades autónomas o sus instituciones de autogobierno nunca pueden considerarse soberanas ni representantes de ningún poder soberano, sino poderes que existen no solo dentro de la Constitución, sino que existen porque la Constitución así lo regula, así lo posibilita y así lo permite. Por lo tanto, no habría ningún poder autonómico si no hubiera Constitución y si no hubiera también, como es obvio, estatutos de autonomía. Pero los poderes autonómicos son siempre poderes derivados de la Constitución y en modo alguno se pueden confundir con el poder soberano. Y en cuarto lugar, la cuarta característica del principio de autonomía es el contenido no necesariamente homogéneo. En realidad es en cierto modo una consecuencia del principio dispositivo. La autonomía en la Constitución es una autonomía a la carta, ya sabemos, y lo vamos a ver con más detalle en la próxima lección, que el reparto competencial se basa en el establecimiento de una lista de competencias del Estado, y todas las demás pueden ser asumidas por las comunidades autónomas en sus estatutos, pero puede que no. Entonces, unos estatutos pueden asumir más competencias, otros estatutos pueden asumir menos competencias, y de hecho así ha sido, como veremos en el próximo epígrafe. Inicialmente podemos hablar claramente de dos niveles competenciales totalmente diferentes según la vía de acceso a la autonomía. También a través de otros instrumentos se articuló esa diferencia en dos niveles. Luego, verdad que en los años 90 esto se fue equilibrando un poco, pero aún así siguen existiendo peculiaridades, siguen existiendo diferencias competenciales, por muy diversas circunstancias. Primero, como ya sabemos, hay comunidades que tienen un idioma propio, cooficial, distinto al español. Esto también tiene repercusiones en sus competencias. La existencia de un idioma propio implica una serie de competencias vinculadas a la lengua. Otras, por razones históricas, tienen un derecho civil foral. La Constitución reconoce competencias civiles, artículo 149.1, octavo, apartado octavo, competencia octava, a aquellas comunidades autónomas que tuvieran derecho civil foral. Ya el Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia primera, aclaró que si una comunidad autónoma no tenía derecho civil foral, porque históricamente no lo había tenido, no puede tener competencias civiles. La Constitución solo se lo reconoce a aquellas que ya lo tienen. Otras veces, por la Constitución, por ejemplo, permite la existencia de cuerpos, que también lo hemos mencionado, de cuerpos de policía propios de la comunidad autónoma. Dependerá de los estatutos. Algunos estatutos han asumido esa competencia, otros no la han asumido. Esto por poner solo algunos ejemplos, aparte de circunstancias pues incluso geográficas, ¿no? Hay comunidades autónomas que tienen costas, pues tienen competencias en materia de costas, o pueden tenerlas. Las que no tienen costa, pues naturalmente no pueden asumir ningún tipo de competencias. Así que esto nos lleva a un contenido no necesariamente homogéneo, de hecho un contenido heterogéneo que en algún momento se haya intentado homogeneizar, pero que luego incluso pues se ha vuelto a romper en parte esa homogeneidad, porque a partir del año 2006 se inició un proceso de reforma de algunos estatutos que, si bien no se refería centralmente a las competencias, pero también desde luego implicó una alteración, una revisión profunda, si queremos, del sistema de las listas de competencias que se asumían, y esto pues se llevó a cabo en algunos estatutos de autonomía, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de las Islas Baleares, Aragón, etc., pero no en otros, ¿no? Con lo cual, pues esto también en alguna medida ha acentuado posibles diferencias entre el contenido de la autonomía en unas y en otras comunidades autónomas. Bien, a continuación tendríamos esos principios que vamos a llamar principios de articulación, que derivan de alguna manera de la
unidad y de la propia solidaridad. Por un lado estaría el propio principio de solidaridad, que ya hemos enunciado en el artículo 2 de la Constitución, pero que tiene desarrollo o que alguna de sus consecuencias se regulan en otros preceptos, como el artículo 138, apartado primero de la Constitución, que es muy importante y que por esa razón lo vamos a leer, y que es una clarísima consecuencia de este principio de solidaridad. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los estatutos, apartado segundo, las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos y sociales. Por lo tanto, el Estado tiene que velar por un equilibrio económico justo entre las diversas comunidades. Al Estado le compete garantizar, digamos, ese principio de solidaridad, armonizando los distintos intereses de las comunidades autónomas con los intereses generales. También podemos mencionar el artículo, aunque luego volveremos a ello en la última lección sobre financiación, el artículo 158, apartado 2, que nos habla del Fondo de Compensación Interterritorial, que tiene como finalidad evidente garantizar el principio de solidaridad. De hecho, lo dice el artículo 158, apartado 2 de la Constitución, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. Por lo tanto, vemos también otro mecanismo para hacer efectivo el principio de solidaridad. Y también esta solidaridad se puede manifestar a través de la cooperación entre las comunidades autónomas o la cooperación de las comunidades con el Estado, que pueden manifestarse pues, a través de convenios. El artículo 145 de la Constitución así lo establece. Ojo, porque el primer apartado de este artículo es importante, pone si queremos un límite a esta solidaridad o esta posibilidad de colaboración, al decir que en ningún caso se emitirá la federación de comunidades autónomas. No puede decirse o no puede llevarse a cabo una federación entre distintas comunidades autónomas. Pero el apartado segundo nos dice: los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efecto de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Es decir, hay convenios que estén previstos en los estatutos para gestión y prestación de servicios propios, y esto implicará, estos convenios deben comunicarse a las Cortes Generales, pero todos los demás no solo comunicarse, sino que necesitan autorización de las Cortes Generales. Unos y otros convenios, como vemos ahí de dos tipos, pues son también una manifestación de ese principio de solidaridad. En segundo lugar, el principio de igualdad entre comunidades autónomas. No nos estamos refiriendo ya a la igualdad entre ciudadanos, sino a la igualdad entre comunidades autónomas. Tiene una vertiente pasiva, si queremos. Las diferencias que lo hemos leído antes, las diferencias entre comunidades autónomas no pueden suponer privilegios económicos y sociales, pero también tiene una vertiente activa, es decir, la vertiente pasiva, si queremos, es un límite, ¿no?, a las posibles diferencias entre comunidades. La vertiente activa es en la participación, en la intervención de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad estatal, por ejemplo en el Senado, en comisiones mixtas. Si queremos, es una vertiente institucional, es decir, que no puede tener un mayor peso institucional unas comunidades que otras, sin perjuicio de que, como sabemos, en el Senado los senadores que eligen las comunidades autónomas va a depender de la población, en parte, ¿no? Cada comunidad autónoma elige un senador y luego otro más por el millón de habitantes, no como en el caso de Estados Unidos u otros senadores donde estrictamente todos los Estados miembros tienen el mismo peso, pero sí que es cierto que en términos institucionales se considera iguales a todas las comunidades autónomas, aunque a veces se establezca un criterio poblacional, que por lo demás es un criterio desde luego objetivo. En tercer lugar, tenemos la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos. No ya es la igualdad entre comunidades autónomas, sino la igualdad entre ciudadanos. Esta deriva del artículo 139.1 de la Constitución, que es una manifestación, si queremos, del valor igualdad que está en el artículo 1 de la Constitución,
el 139 nos dice: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. También tenemos que añadir el 149.1 primera, es decir, el 149, como vamos a ver en la próxima lección, incluye las competencias exclusivas del Estado. Pues la primera de las competencias del Estado dice: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Por lo tanto, lo que pasa es que la vertiente del 139 y el 149 son diferentes. El 139, en su apartado primero, lo que nos dice es que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Eso significa que tanto los estatutos de autonomía como las propias leyes de las comunidades autónomas no pueden discriminar a los ciudadanos en función de, pues de su condición, de su vecindad o de su residencia, de su condición de ciudadanos de una o de otra comunidad autónoma. Todos los españoles van a tener los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Es decir, que si un ciudadano de Castilla-La Mancha se traslada a Cataluña, o un ciudadano de Extremadura se traslada a Galicia, etcétera, y le van a ser aplicables las leyes de cualquiera comunidades autónomas, de unas o de otras. Estas no pueden discriminar. Es decir, todo español debe tener los mismos derechos y deberes ante cualquier ley autonómica del tipo que sea. Y el 149, en su apartado primero, además, como otra manifestación de la igualdad, nos dice que el Estado garantiza la igualdad de derechos y la igualdad en el cumplimiento de los deberes de todos los españoles. Por lo tanto, el 149 lo que está haciendo es una competencia para el Estado de carácter general, que es garantizar que exista esta igualdad, y que esto le va a permitir al Estado, pues lógicamente, desarrollar y ejercer esta competencia a través de sus propias regulaciones cuando estén orientadas a garantizar esa igualdad. Bien, y en cuarto lugar, el principio de unidad económica, que está en el artículo 139, apartado 2 de la Constitución, que nos dice: ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y libre circulación de bienes en todo el territorio español. Esto, como es obvio, es una característica imprescindible de cualquier Estado. De hecho, hoy esto lo podremos extrapolar prácticamente a todo el ámbito de la Unión Europea, o por lo menos a esto que llamamos el espacio Schengen, donde está ya garantizada la libertad de circulación dentro de este espacio, de este ámbito geográfico de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿cómo no lo va a estar dentro de uno de los estados, como sería el Estado español? La libertad de circulación, tanto de personas, circulación y establecimiento de personas, como libre circulación de bienes, es una realidad que no se puede obstaculizar por ninguna comunidad autónoma ni por ninguna legislación autonómica. No puede haber ningún tipo de fronteras interiores. También, para garantizar esto, existe un desarrollo legal que actualmente está en la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, es decir, que intenta garantizar esta realidad, 20/2013. Bien, estos serían los principios, los que hemos llamado esenciales y los que podemos llamar básicos, tanto las características de la autonomía como los principios derivados de la igualdad y de la solidaridad. Una breve reflexión también sobre los principios sobre el idioma, dado que, como digo, algunas comunidades autónomas tienen un idioma cooficial. Esto, en el título preliminar hicimos una breve referencia al artículo 3, ahora quiero profundizar un poco más. Vamos a retomarlo, ¿no? El castellano es la lengua, artículo 3 de la Constitución, por lo tanto, volvemos al título preliminar. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y derecho a usarla. Apartado segundo, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Apartado tercero, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Bien, ¿qué significa la posibilidad de que existan lenguas cooficiales? Bueno, antes de entrar en esta reflexión, hay que añadir que el artículo
14 de la Constitución, que reconoce el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, también está prohibiendo o está incluyendo la prohibición de discriminación por razón de lengua, ¿no? De tal manera que esta sería una posible causa de discriminación que está también constitucionalmente prohibida. Bien, por lo tanto, el castellano es una lengua, castellano o español, la Constitución lo llama castellano porque nos dice que castellano es la lengua española oficial del Estado, esto ya lo mencionamos en su momento. Es oficial en todo el Estado, pero puede haber otras lenguas cooficiales. Esto dependerá de los estatutos de autonomía. Así lo han hecho, por ejemplo, el Estatuto de Cataluña con el catalán, el País Vasco con el euskera, el Estatuto de Baleares con el catalán también, el Estatuto de Galicia con el gallego y el Estatuto de la Comunidad Valenciana con el valenciano. Esto como lenguas cooficiales para todo el territorio. Luego hay menciones a algunas lenguas que pueden serlo en parte del territorio, por ejemplo en el caso del Estatuto de Navarra con el euskera, que lo es, pero no para todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. También hay menciones en algunas zonas parciales en el Estatuto de Aragón, y luego hay otras lenguas que son, o dialectos, que son protegidas, pero que no tienen el carácter oficial. Este es el caso, por cierto, también de Aragón, que acababa de mencionar, pero también de Asturias, en el que, como sabemos, el bable es una lengua que no tiene la consideración de lengua oficial, pero sí de lengua protegida, de lengua propia. En realidad es un dialecto derivado del latín y es el habla o la lengua propia de la comunidad de Asturias, que, como digo, pues está protegida tanto por el estatuto como por una legislación específica. Pero ahora nos interesa centrarnos en la cuestión de qué significado tiene esa lengua cooficial. Bien, como sabemos, para el castellano se establece el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Los estatutos inicialmente respecto a las lenguas cooficiales no establecían el deber de conocerlo, pero ahora algunos, como el Estatuto de Cataluña, sí lo hicieron a partir de su reforma o